Buenos días, mi nombre es José Antonio Chavira Arévalo y formo parte de un movimiento de renovación carismática católica aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Santa Anita. Y hoy vengo a hacer una reflexión compartiendo un tema o analizando un tema que se llama una enseñanza difícil. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino la práctica de la justicia, amar y la misma misericordia y andar humildemente con Dios. Hace algunos años se escribió un libro titulado Enseñanzas difíciles. El subtítulo eran las 40 enseñanzas más desafiantes de Jesús. Jesús no prometió una vida fácil, pero durante 2000 años la gente hemos intentado cambiar el cristianismo con una vida fácil. Estas dos cosas son incompatibles. Jesús no solo no prometió una vida fácil, sino que también todo lo contrario. Cuando reflexionamos o cuando reflexiono, ahora sabemos o sé que estas 40 enseñanzas son las enseñanzas de los cristianos que hemos estado evitando desde un principio. Cuando Jesús recorría polvorientos caminos a lo largo de la orilla noroeste del mar de Galilea, sus oyentes se esforzaban por comprender y aceptar alguna de sus enseñanzas, más que otras. Sin embargo, ninguna más que la difícil enseñanza que estaba a punto de explorar. Más que a ninguna otra enseñanza fue la que tanto sus seguidores como sus detractores, se esforzaron en asimilar. Nada ha cambiado desde entonces a este respecto. Ha sido una fuente de controversia y división desde entonces. Jesús dice y dijo y sigue diciendo a través de su palabra: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben la sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Esto lo dice en la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. Este es un momento central en la vida pública de Jesús, porque hay dos momentos en los que la gente realmente se esforzaba por entender a Jesús, pero decía, porque cuando Jesús explicó que se podía derribar el templo y él en 3 días lo reconstruiría, nadie en su momento no le creían. Hemos escuchado la palabra de Dios que los apóstoles pues no le creían. ¿Cómo puede ser esto de derribar el templo y en 3 días reconstruirlo? Pero él no hablaba precisamente de un edificio, de un espacio, de una construcción, sino hablaba de su propia vida, de su propio cuerpo, que era lo que el Señor Jesús había que padecer para redimirnos a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Y es el tiempo que estamos viviendo actualmente. Estamos llamados a reflexionar en este tiempo de Pascua para vivir esa Pascua en compañía del mismo Jesús. Este es un momento central en la vida pública de Jesús, porque hay dos momentos en que la gente realmente se esforzaba por entender lo que Jesús decía cuando Jesús explicaba de derribar ese templo. Hay otros versículos en este discurso que me gustaría explorar brevemente contigo, pero vale la pena reflexionar sobre todo esta sección del Evangelio de San Juan. Es rico el significado y prefigura no solo en el resto de la vida de Jesús, sino también en la vida de la Iglesia Católica. Desde entonces, ¿y cómo creen ustedes o cómo sabemos o pensamos que pudo haber reaccionado la gente? Tuvieron 3 reacciones. En ese momento 3 reacciones. La primera reacción fue que los mismos judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Hacemos muchas suposiciones y creemos en ellas, pero en realidad, en la mayoría de las situaciones, debemos cuestionar y desafiar y poner a prueba nuestras suposiciones, porque las suposiciones erróneas hacen imposible llegar a conclusiones válidas. Es sutil, pero ves las supersticiones en versículos que acabo de leer. Te lo repito: los judíos por tanto discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne?
Se preguntaban también entre sí los mismos judíos que si lo habían captado, ¿cómo es que él podría darnos a comer su carne? Es una de las primeras reacciones que los judíos tuvieron a la palabra y al mensaje de Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Ellos siempre lo pensaban y lo esperaban bajo la suposición de que Jesús era solo un hombre. Y esa suposición hace que sea imposible para ellos entender lo que Jesús está diciendo y mucho menos creerlo. Si un vagabundo te dice que te va a dar una carta de recomendación y te va a compartir una beca para que vayas a estudiar a Harvard, naturalmente cada uno de nosotros nos podríamos mostrar escépticos y desdeñosos. Ese es el tipo de situación que se da en esta parte del Evangelio. La gente no acepta quién es Jesús en realidad. Y por eso somos incapaces o son incapaces de comprender todo lo que Él puede hacer por cada uno de nosotros. Luego pasamos a la segunda reacción, y esta reacción es especialmente relevante hoy, dado a todo lo que está sucediendo en nuestra cultura. Por eso, muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura declaración, ¿quién puede escucharla? Obsérvese que no dijeron, no lo entendemos, ni siquiera no queremos vivir esta enseñanza, o no lo puedes explicar un poco más. Los mismos discípulos, cuando oyeron esto, se preguntaban esa serie de palabras, que quién podría escucharla, porque eran duras las palabras de parte de Jesús, y no observaron, ni siquiera le tomaron la observancia hacia Jesús, por qué no querían vivir esas enseñanzas, o por qué no le pidieron a Jesús en su momento que se los pudiera explicar más el mismo Jesús a cada uno de ellos, simple y sencillamente porque hacían oídos sordos a lo que Jesús quería darles a entender con eso de comer su carne, y beber su sangre. Cada uno de nosotros necesitamos vivir una experiencia actualmente en diferenciar el hambre del ser humano, el hambre de uno como persona, al hambre espiritual que Jesús nos promete y que Jesús se convirtió en la Sagrada Eucaristía para poder alimentarnos y para poder entender todo esto que hemos escuchado hasta este momento. Por eso nos invita a reflexionar en la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. Y esto de no quererlo entender o de preguntarse si las palabras eran duras o por qué no las podían entender era porque, repito, simple y sencillamente no querían escucharlo. Hacían oídos sordos. Esta era la segunda reacción que se tenía después de las palabras de Jesús, lo que escuchamos en el Evangelio, de que Él es el pan de vida. El que come su carne y bebe su sangre, ese tiene vida eterna. Esta es la actitud de la cultura, que tenemos también actualmente, y no solo en relación y cuestiones de la fe, a la pobreza de mente o a la pobreza de espíritu. Hemos caído tan bajo en esta actualidad y en esta actitud de la cultura, hacia las verdaderas y objetivas cosas tan reales que el Señor tiene prometidos para cada uno de nosotros. Durante miles de años, unas personas que se negaban a reconocer la realidad eran consideradas como negacionistas y enfermas mentales. Hoy se puede negar la realidad y ser considerado un iluminado. ¿No es una señal de que la propia cultura está muy enferma? Esto debe de ser una señal, viéndolo bien desde la parte de Jesucristo, de que nuestra cultura que estamos viviendo actualmente, pues es que estamos o podemos estar enfermos, pero enfermos de una manera espiritual. Hace poco se leyó un libro sobre las enfermedades mentales para un proyecto en el que se trabajaba, y las personas encontraron que en esta descripción hay una enfermedad que se llama esquizofrenia, que es una enfermedad mental y muy trágica y desesperadamente triste. La esquizofrenia es una enfermedad mental muy grave que provoca ideas o creencias y experiencias desordenadas en cierto sentido a cada uno de nosotros como personas. La esquizofrenia nos puede llevar a perder el contacto con la realidad y no saber si los pensamientos o las experiencias que estamos viviendo
¿Son reales o son meramente imaginativas o no lo son? Esa enfermedad actualmente lo podemos, yo creo que visualizar, y no necesariamente porque las personas estén enfermas, sino que la definición que creo yo, que acabamos de escuchar, es que la esquizofrenia no nos lleva a diferenciar sobre las cosas reales, buenas, negativas y positivas, sino que nos vamos sobre lo meramente textual o teórico, así como la palabra lo dice. Tenemos que dimensionar esa esquizofrenia a diferenciar sobre las cosas buenas y las cosas malas, o las cosas que son reales o las cosas que son mera superstición, como lo escuchamos en unos momentos anteriores. Pero eso es lo que podemos estar viviendo actualmente en la realidad, una enfermedad en realidad que es una esquizofrenia. Y son experiencias reales, positivas o negativas. Dice, fue la última línea que me hizo pensar en la cultura actual. Las personas con esquizofrenia pierden el contacto con la realidad y no saben qué pensamientos o experiencias son reales y cuáles no. Cuando no estamos dispuestos siquiera a escuchar a la otra parte, es decir, a la otra persona, sus argumentos, nos abrimos peligrosamente al engaño y a la tiranía de la peor calaña. Es una de las cosas que estamos viviendo actualmente. Estamos perdiendo la esperanza en este mismo año que estamos viviendo actualmente, de acuerdo a nuestra iglesia católica, un año, el año de la esperanza. Dice el Papa Francisco como eslogan hacia este año, la esperanza no defrauda. ¿Y quién es la esperanza? En quién tenemos puesta nosotros nuestra esperanza? Habrá quien diga en qué o en qué cosas, ¿no? No, en quién es referirnos hacia Jesús o hacia Mamita María, nuestra intercesora por amor y por naturaleza. Ese año de esperanza, ese vivir la esperanza es vivirla esperando en quién. Y en ese quién, pues es Jesús, más que nada, para que Él mismo nos ayude a diferenciar entre las cosas que son positivas o negativas. Para entender hasta este punto nuestra cultura, nos hemos alejado del Evangelio. Basta con considerar que la verdad objetiva ni siquiera puede pronunciarse en muchas situaciones hoy en día. Todos queremos o todos creemos tener la razón, o todos queremos o creemos tener la verdad. Pero no, aquí el Señor, en reflexión, el Señor nos invita a vivir una vida de esperanza y el Señor nos invita a cómo mantener viva esa esperanza. Mediante la alimentación, en este caso, el Señor nos invita a alimentarnos de su carne y de su sangre. Y es donde ahí podemos pensar en una esquizofrenia donde yo le puedo dar la espalda a esa invitación de Jesús a poderme alimentar de la carne y la sangre de su cuerpo. Y por lo tanto, repito, la esquizofrenia nos puede llevar a que estamos bien nosotros porque estamos viviendo en un mundo negativo, en un mundo lleno de esperanzas vanas, de esperanzas materiales, de poder, de vanagloria, ¿por qué no? Mas, sin embargo, estamos divagando. La tercera reacción de la gente sobre el discurso de Jesús de que yo soy el pan de vida es que lo hemos abandonado. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron también de él y ya por lo tanto ya no anduvieron con él. Esa es una de las reacciones que tuvieron los discípulos al momento de las palabras de Jesús. Ese fue el resultado y esa fue la reacción de abandonarlo. Habíamos hablado de otras reacciones de no escucharlo y una de las primeras fue el preguntarse, el dudar o preguntarse o cuestionar el por qué Jesús decía que cómo puede darnos él a comer su carne y beber su sangre. La primera reacción fue eso, de quererlo cuestionar. La segunda es de no quererlo oír, de no quererlo escuchar. Y esta tercera es de abandono, que es lo que a lo mejor cada uno de nosotros hemos hecho actualmente, abandonarlo, pues porque le hemos dado más importancia a cosas o momentos de nuestra vida como seres humanos, ya no como cristianos católicos. Muchas de nosotros manifestamos que dejamos de hacer las cosas cristianamente por dedicarnos mucho a la familia, por dedicarnos mucho al mismo trabajo o en otras situaciones
diversas que queremos pensar que son parte fundamental para nuestra vida, como es el querer tener poder, el querer tener dinero, el querer tener cosas materiales, el querer tener riquezas y no querer tener al Señor nuestro Dios dentro de nuestro corazón. Desde el principio, la Eucaristía ha sido un pararrayos, una punta de contención y división. Independientemente de lo que hayamos pensado antes y creamos ahora, pidámosle al Señor que se abran nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras almas, a una comprensión más profunda de la Eucaristía, de lo que es la Eucaristía el día de hoy. Cada día que pase durante el resto de nuestras vidas, dale esa importancia a lo que es la Eucaristía el día de hoy. ¿Y qué puede ser la Eucaristía? Lo hago como pregunta para podernos responder en lo interior. ¿Qué es la Eucaristía? Pues en lo personal, les decía en un principio que formo parte de una comunidad de renovación carismática católica, donde estoy a punto de cumplir 30 años que me encontré con el Señor. Después de ir como experiencia, te encuentras con el Señor, te encuentras con el Espíritu Santo que te ayuda, que te fortalece. Mi experiencia fue la siguiente. Yo sí solía ir a misa cuando joven, pero ya iba a misa temprano para posteriormente darle rienda suelta a un domingo de fútbol, un domingo de amigos, un domingo de parra o de parranda, como se le pueda llamar. Según yo cumplía mis preceptos, pero a través de haber conocido al Señor en ese seminario de vida, en ese encuentro, la primera parte, después de escuchar la palabra de Dios, fue cuando nos invitan a reflexionar sobre la vida que estamos viviendo, fue cuando nos invitan a reflexionar qué nos separa del amor de Dios, qué no nos permite experimentar el amor de Dios, y qué es simple y sencillamente el pecado, el darle la espalda a Dios, el no quererlo escuchar, el abandonarlo, el cuestionarlo. ¿Por qué tengo que estar en misa? ¿Por qué tengo que dedicarle yo una hora a la Eucaristía? Si es más importante mi familia, mi trabajo, si es más importante un domingo de diversión. A partir de ahí, de esa invitación, tuve mi primera confesión. No mi primera confesión, ya había tenido muchas anteriormente, lógico. Pero una de las cosas fue que ahí te confiesas, te llevas al sacramento de la confesión ante el sacerdote, cara a cara, como por ahí de repente un canto dice. ¿Y por qué cara a cara? Porque el sacerdote representa a Jesús mismo, que nos invita pues a enmendar nuestro camino con Él y hacia con Él. ¿Y cuál es esta experiencia? El haberme confesado con Él cara a cara, y a partir de ahí, créanmelo, y el Señor lo sabe, y Nuestra Señora de Santa Anita lo sabe, que yo para mí prefiero seguir teniendo esa confesión con ese Jesús representado en el sacerdote cara a cara, frente a frente. Esa fue una de las primeras experiencias que tuve. A partir de ahí nos convertimos en servidores, y decía hace rato, pues fue en 1996, estamos en el 25, un año más y cumplimos 30 años de haber tenido esa experiencia, y aquí andamos al servicio del Señor y de nuestra iglesia, en lo que de alguna manera nos inviten a participar para hacer un poco o un mucho signos de esperanza para los demás. Dice aquí el texto de alguna manera, todos tenemos hambre de algo. Descubrir que tenemos hambre es una de las grandes búsquedas espirituales de la vida. Espirituales, porque nos habla de una hambre espiritual, no de una hambre humana. Y aún así el Señor nos ha hecho la creación, y el pan que nos da emana de la tierra día con día, pero el pan espiritual que nos da la fuerza y la fortaleza, válgame la redundancia, espiritualmente para seguir adelante, pues es comer su carne y beber su sangre. Hay muchos tipos de hambre. Está, por supuesto, el hambre natural de la comida, como decía ahorita, que algunas personas tienen hambre de comodidad, otras de pertenencias, otras de éxito, otras de seguridad, otras de aventura o de estabilidad, o por qué no decir hambre de viajes. Como ser humano, eso es tener hambre. Y cada uno de nosotros
nos podemos preguntar ahorita en este momento, ¿sabes de qué tienes hambre? Yo podré preguntarme también ahorita que si sé de qué tengo hambre en este momento. Cada quien respondámonos ahí personalmente y démosle una respuesta a esta experiencia, al hambre que en su momento podemos tener. Esto va a colación con aquel pasaje de la Escritura de las bodas de Caná, cuando María intercede. Y esa creo que a muchos nos va, ¿cómo se le puede decir de alguna manera? Nos va a identificar porque habla del vino. Dice María cuando va y se le acerca a Jesús. ¿A qué se le acercó? A decirle a Jesús que en la fiesta se había terminado ¿qué? El vino. Miren cómo María se preocupa porque la fiesta tenía que seguir, pero tenía que seguir en armonía, tenía que seguir en alegría. Probablemente así fue, pero a nosotros se nos queda, y lo repito, nos identificamos mucho con que ella abogaba porque el vino se había terminado. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús? Que no ha llegado su momento. Y María, pues, ¿qué hace? Simple y sencillamente como intercesora y como madre nuestra que es el Señor Jesús, ¿qué le puede negar a María? ¿Y qué dice María a los que estaban en su momento? Dice que a los meseros o a los encargados de la fiesta, ¿qué les dice María? Estas palabras, pongamos atención, le dice, hagan lo que Él les diga. Yo decía que lo podemos tomar a colación porque aquí nos podemos preguntar ¿de qué tenemos hambre? María se le acercó a Jesús para decirle que se había acabado el vino. Nosotros podemos acercarnos a María para que le diga a Jesús que se me ha acabado el vino de la alegría, que se me ha acabado el vino del gusto por ir a la Eucaristía, que se me ha acabado el vino de seguirme alimentando del cuerpo y de la sangre de Cristo, que se me ha acabado el vino, que se me ha acabado el gusto de vivir en armonía, de vivir en paz con mi familia, o que lo he perdido, no que se me ha acabado. Más bien podemos decir que lo hemos perdido porque acabado no está, porque la gracia de Jesús siempre está ahí con nosotros y siempre nos manifestamos entre nosotros como humanos, como desgraciados. Y desgraciados no somos porque la gracia de Jesús está en ti y está en mí, está en cada uno de nosotros porque Él es un Dios de amor, es un Dios de bondad y un Dios de misericordia. Y un Dios que vino a redimirnos de nuestros pecados y se quedó instituido en la Sagrada Eucaristía. Por eso lo del tema de hoy, que nos habla del hambre. Pero ¿qué tipo de hambre? Un hambre humana, de viajes, de satisfacciones, de poder, o un hambre espiritual de seguir llenos del Jesús, aquel que un día conocimos. Quien no lo ha conocido, pues los invitamos o los invito a que nos acerquemos. Hay diversidad de grupos en nuestra parroquia. Yo, por ejemplo, repito, soy de aquí de Santa Anita. Hay grupos juveniles, hay grupos de matrimonios, hay grupos de hombres, hay grupos de mujeres, o hay grupos mixtos donde podemos participar como familia para poder entender lo que el Señor quiere y espera de cada uno de nosotros después de escuchar su palabra, o después de lo que hemos escuchado en la lectura, de que Él es el pan de vino, Él es el pan de vida que ha bajado del cielo. El que come su carne y bebe su sangre, ese tendrá vida eterna, dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios son promesas precisamente de Dios, no son promesas mías, ni ninguno de mis hermanos, ni ninguno de mis familiares, son promesas de Dios. Tendrá vida eterna. Entonces, ¿a qué nos invita? A que reflexionemos, a acercarnos más a la Sagrada Eucaristía. ¿Miedo? Pues ¿por qué tenemos miedo? Más bien deberíamos de tener miedo el no tener a Jesús, el no tener cerca a nuestro Señor Jesús, porque Él está ahí, nomás que tenemos en fe que aceptar que Jesús está aquí a mi lado, como puede estar aquí a mi lado izquierdo, como puede estar aquí a mi lado derecho, en este hogar donde estamos llevando a cabo esta enseñanza, esta experiencia, esta reflexión. Repito, pues hacer la invitación a que nos acerquemos a los grupos. Si no queremos acercarnos a los grupos, por lo menos vamos cumpliendo con los preceptos que nuestra Iglesia Católica nuestra Iglesia nos invita. Dice la palabra de Dios misma, o más bien la Iglesia dice, asistir a misa por lo menos el domingo, por lo menos el domingo. Entonces, si lo hacemos en familia, pues qué mejor, para podernos entender. Y ahí mismo el Señor nos va dando las respuestas. Yo antes de tener mi seminario de vida, mi encuentro con Jesús, pues tenía muchas dudas, muchas preguntas. Yo perdí a mi padre muy joven, yo tenía 17 años cuando perdí a mi padre, y mi padre era cursillista en su momento. Mi padre era cursillista, él tenía reuniones en mi casa, que ahora es su casa, con compañeros de cursillistas.
Yo nomás oía, escuchaba y pues también a lo mejor yo creo que tendría yo en esos tiempos 12, 13 años. Entonces, esto puede venir de familia, lo que a mí me está pasando. Aunque yo les decía hace rato que era un hombre, un joven de asistir a la Eucaristía temprano para darle rienda suelta al domingo, no es así, porque no era una persona desordenada, valga. Pero esto tengo que tomarlo porque es la enseñanza que el Señor me ha llevado a tener en esta vida de cristiandad. Dice, se necesita una increíble conciencia espiritual para descubrir con el tiempo los que tenemos hambre realmente. Podemos pensar que tenemos hambre de una cosa, pero una vez que nos hemos saciado de esa cosa, descubrimos que el hambre sigue ahí y es más profunda que nunca. Esto se refiere al hambre de las cosas que decíamos hace rato, de viajes, de poder, de felicidad, de muchas cosas. Pero como termina diciendo el texto, no tenemos llenadero, muchas de las cosas. ¿Quién nos ha dicho nuestros padres en su momento? No tienes llenadero, porque pedimos y pedimos y pedimos. Y esa hambre pues es humana, esa hambre de poder, de vanagloria, de muchas cosas, es muy diferente al hambre que podamos tener de la Eucaristía, de la espiritualidad que nos ofrece Jesús en este texto de la palabra de Dios, de comer su carne y de beber su sangre. Entonces, nosotros reflexionemos y metamos en nuestros corazones el hambre, pero el hambre hacia tener a un Jesús con nosotros, hacia tener a un Jesús presente. En muchas y diversas pláticas que hemos tenido, y yo creo que cualquiera de nosotros lo hemos escuchado, invocamos a Jesús, invocamos a María en alguna necesidad, en alguna enfermedad, en algún contratiempo, en alguna tempestad. Ay, sí, Dios mío. ¿Y cuál ingratitud viene de parte de cada uno de nosotros cuando nuestras cosas llegan a solucionarse? Nos olvidamos de María, nos olvidamos de Jesús. ¿Sí? Pero Jesús es un Dios de bondad, es un Dios de misericordia, que aún así no hace oídos sordos a nuestra petición, a lo que nosotros necesitamos, a lo que nosotros queremos obtener de parte de Él. Más una cosa sí les puedo decir, a Dios no hay que condicionarlo. Decía aquí una parte del texto que eran duras las palabras de parte de Jesús hacia los discípulos y se preguntaban, ¿son muy duras estas palabras? ¿Quién lo puede entender? A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que escucharlo y hay que actuar de acuerdo a su enseñanza. Porque a Dios, al menos en experiencia propia, yo no creo que llegue a entenderlo, pero sí quiero seguirlo y sí quiero ser partícipe de ese reino que me promete, en el cual estamos trabajando para ello en diferentes ministerios. Les decía que soy parte de un movimiento. Ese movimiento llevamos a cabo retiros espirituales, oraciones semanales, por ejemplo, y esto ya es una invitación. Voy a aprovechar el tiempo y el medio para invitarlos a las asambleas de oración en la parroquia de Nuestra Señora de Santa Anita. En este momento es de 8 los martes, de 8 de la noche a 9 de la noche, en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, que queda precisamente enfrente del Templo Mayor de Nuestra Señora de Santa Anita. Esas son las cosas y son los medios que nuestra renovación tiene para seguir ganando almas, para seguir juntos reflexionando lo que el Señor quiere para nosotros, porque el Señor nos ha invitado a vivir una vida ¿cómo? Una vida de felicidad, una vida de armonía, una vida de amor, no una vida llena de desmanes, no una vida llena de desunión, no una vida en la desesperanza, que es lo que actualmente probablemente estemos cayendo por las situaciones que estamos viviendo en el mundo, en nuestro entorno actual. Hay que pedirle también al Señor porque todo eso no siga sucediendo. Hay que pedirle al Señor porque todo eso se vaya acabando. Y está en nosotros, créanmelo, hermanos, está en nosotros orar y pedirle. A mamita María decía yo hace rato, hablando de la palabra de Dios de las bodas de Caná. Si le pedimos a María, que es nuestra intercesora, nuestra madre de amor, nuestra madre cuidadosa, nuestra madre responsable, que cuida de cada uno de nosotros, le va a pedir a Jesús que nosotros, de lo que nosotros tenemos necesidad. Y así como sucedió en las bodas de Caná, el Señor le va a decir, o más bien María le va a decir, como nos lo dice a nosotros, hagan lo que Él les diga. ¿Y qué nos dice? Pues que no le dejemos solo, que acudamos a la Eucaristía,
que acudamos a los preceptos que nuestra iglesia nos manda para que vivamos una vida de acompañamiento espiritualmente y podamos ser agradables a los ojos de Jesús. No quiero decir con esto que no lo seamos, porque somos sus hijos, dice la palabra de Dios. Yo soy tu Dios, te amo, pues yo te he creado a imagen y semejanza mía y te amo porque eres precioso a mis ojos, dice la palabra de Dios. Y si lo dice Dios es porque así es. Y si estamos tú y yo actualmente en este momento, es porque el Señor así lo requiere y así tiene el plan de vida para ti, para mí. Dios tiene algo escrito para cada uno de nosotros. Y eso escrito, esa vida escrita, en Él nos quiere vivos, nos quiere alegres, nos quiere unidos, nos quiere llenos de esperanza, pero también nos quiere y requiere de cada uno de nosotros para que nos podamos acompañar en este caminar. Pues yo los invito a que formemos parte de alguno de los diferentes movimientos o grupos espirituales. Hay diversidad de grupos, decía ahorita, entonces si podemos integrarnos para ser partícipes de esa obra maravillosa que el Señor tiene para nosotros, pues qué mejor, ¿no? Dice, esto no quiere decir que el hambre física carezca de importancia. Tenemos una necesidad legítima de alimento. Muchas personas en el mundo están desesperadamente hambrientas de comida y desestiman esa necesidad. Sería cruel e inhumano si desistimos de esa necesidad, de la hambre carnal, de la hambre humana. Dios desea un mundo en el que todos estemos bien alimentados físicamente y tengamos la obligación moral, cada uno de nosotros, de alimentar a los hambrientos. Pero también es cierto que nuestra hambre física no tiene fin. No podemos comer suficientes hamburguesas, arroz o verduras para no volver a tener hambre. Es tan solo unas horas. Tu cuerpo comenzará a desear más alimento. ¿Por qué Dios nos hace así? No podemos saber todas las razones, pero una explicación es que Él sabe que necesitamos recordatorios constantes de nuestra hambre espiritual, que es mucho más profunda e importante. Nuestra hambre física constante pretende revelar nuestra hambre espiritual constante de Dios. Cada vez que nuestro estómago ruge, es un recordatorio de que nuestra alma también clama por el alimento. Nuestra alma no gruñe literalmente, pero nos envía mensajes como: quiero un significado mayor, tienes mucho más que ofrecer, tiene que haber algo más en la vida. Y la triste verdad es que por mucha gente que tenga hambre física en el mundo, hay mucha más gente que tenga hambre, pero hambre en el alma. Y eso es lo que el Señor nos invita a reflexionar en este texto, en este tema, de reflexionar sobre el hambre. ¿Cuál hambre? ¿El hambre física o el hambre del alma? El Señor nos invita a escudriñar nuestra alma para ver de qué tenemos hambre. Y el Señor nos invita: si tienes hambre de mí, pues acércate a mí. Pero hay diferencia en nuestra hambre física, porque esta hambre es muy contraria a la espiritual, porque tiene una forma de ser perfecta y completamente satisfecha. Jesús dice estas palabras: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esa es palabra de Dios. Por eso nos vuelve a recordar aquí que necesitamos tener hambre de Cristo, hambre de la misma fe, hambre de su cuerpo representado en la Eucaristía. El Señor se constituyó en la Sagrada Eucaristía para quedarse con nosotros. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y nos podemos preguntar: ¿dónde está? Sí está físicamente aquí en nuestro alrededor, en nuestro entorno, pero espiritualmente y para fortalecernos en el alimento está en la Sagrada Eucaristía. Y nos vuelve a repetir: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed. Pero estamos viviendo un tiempo, decía yo hace rato, un tiempo de desesperanza, porque sí es miedo, un miedo sobre lo que está pasando en el mundo, en nuestro propio entorno. Pero todo eso hay que pedirle en oración y hay que rogarle al Señor que nos ayude a ser fuertes espiritualmente y en fe, rogarle que todo eso se vaya acabando poco a poco.
En los 2000 años que han transcurrido desde que Jesús pronunció estas palabras, no se ha perdido ni un ápice de la relevancia o poder. Léelas de nuevo, sientes y vas a sentir que se agita tu alma. Si leemos nosotros el Evangelio, la palabra de Dios, vamos a sentir que nuestra alma se agita, porque es el mismo Dios el que nos habla, el que nos invita a enmendar nuestro camino, a retomar nuestro camino si nuestros caminos están torcidos actualmente. Eso es porque revela una verdad que cambia la vida. Dios quiere alimentar tu alma y quiere alimentarnos a cada uno de nosotros perfectamente. ¿Y alimentarnos dónde? De Él mismo. Alimentarnos de la carne y de la sangre de Cristo, nuestro Señor, de Él mismo. Y hermanos, esa es la belleza y el poder de la Eucaristía. Hay que permitirle a Jesús ya no hacernos más preguntas, sino atender a su llamado, atender a esa promesa de podernos alimentar y ser fuertes espiritualmente en la vida, para que todos estos sucesos pues se puedan ir acabando. Ya no podemos o podamos seguir viviendo, ojalá y no, pero si tenemos fe, si creemos en Jesús, estas cosas serán menos preocupantes, si se puede decir así, o ya cada uno poderle dar una palabra de cómo podemos sentirlas. Quienes estamos en la Eucaristía, pues tenemos fe en que el Señor poco a poco va a ir mitigando todas estas vivencias malas, habidas y por haber, porque la misma palabra de Dios al principio decía, Dios no nos dijo que íbamos a vivir una vida fácil, sino al contrario, la misma palabra de Dios dice, van a vivir una vida, serán perseguidos, pero quien sea perseguido por mi causa, ese tendrá salvación. Hace rato en una conversación que tuvimos ahí con algunos amigos, unas personas también que queremos y oramos por la intercesión de la paz del mundo, se hablaba de que, o más bien yo lo tomé a colación, la parte final de la crucifixión de Cristo, la parte final de lo que Jesús tenía que padecer para comunicarnos a ti y a mí una vida nueva, una vida llena de abundancia, es la crucifixión, la muerte en la cruz. Acordémonos cuántas personas había al lado de Jesús. Había dos personas, una que lo incitaba y lo condicionaba a decirle que si era en realidad Dios, pues se salvara él y lo salvara él. Así podemos estar cada uno de nosotros, a lo mejor tú o yo, pero también al lado contrario había una persona que se había arrepentido, había una persona que escuchaba lo que Jesús dijo, que escuchaba lo que Jesús decía y que reflexionó tal vez. Y sí lo reflexionó porque ¿qué le dijo esa persona? Señor, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Al otro no hay respuesta para el otro, porque lo quiso condicionar. Así podemos estar muchos de nosotros y por eso nuestras vidas no pueden cambiar, por eso nuestras vidas no pueden tomar un rumbo de amor, un rumbo de armonía, de unidad, un rumbo de esperanza. Y por eso es que las cosas negativas del mundo nos quieren envolver conjuntamente con ellas. No tomemos las cosas también tan a pecho. Sí pasan, muchas de esas cosas están pasando, pero hay que pedirle a Dios, dice la palabra de Dios en uno de sus capítulos, debemos de orar en todo momento, dice la palabra de Dios, ora en la enfermedad, ora en la necesidad, ora en la desesperanza, ora en todo momento, hay que orar. ¿Y qué es lo que menos hacemos cada uno de nosotros? Es orar, es esperar y poner en las manos del gobierno que las cosas cambien. Sí, se habla últimamente mucho de lo que es la corrupción, pero ¿quiénes de nosotros no salimos en nuestro auto con uno de a 200 ya o con uno de a 500 en la bolsa, verdad? Pensando en qué. ¿Y por qué no arreglamos la placa? ¿Por qué no arreglamos la verificación? También la palabra de Dios en su momento nos hablaba de al César lo que es del César, de Dios lo que es de Dios. Había en su momento en los pasajes de la Biblia del cobrador de impuestos, de aquel y malamente llamado saqueo. Yo no sé por qué le llamó saqueo, ahorita lo están saqueando en nuestro país, ¿verdad? Entonces de ahí nos hablaba de ser partícipes de que al César lo que es del César, de Dios lo que es de Dios. No de esa manera, de la corrupción, de como decía ahorita, de salir con el de a 200 en vez de arreglar las cosas. Hay que arreglar las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Hay que empezar por nosotros mismos. Yo me quejo de la corrupción y tal vez soy uno de esos que sale con el billete de 200 a la calle trepado en mi vehículo, en su vehículo, ¿sí?
Esa es la belleza y el poder de la Eucaristía. Para no seguirnos preguntando de las cosas malas del mundo, de las cosas malas de nuestro entorno. El que tiene hambre tiene que tener un propósito mayor de vida, de una relación más satisfactoria, de un trabajo más significativo, de un descanso, de una claridad, de una inspiración y de una alegría de esperanza, de paz. No quedaremos satisfechos con las cosas superficiales del mundo. Jesús nos espera y espera de cada uno de nosotros, ¿dónde? En la Eucaristía, para darle a cada uno de nosotros lo que cada uno de nosotros exactamente necesitamos. ¿Creen lo que el Señor tiene respuesta para ti y para mí? El Señor tiene una respuesta para cada uno de nosotros. Y siempre la ha tenido, aún para cuando le hemos cerrado nuestros oídos, no lo queremos escuchar, porque Él nos habla a través de muchas circunstancias de la vida, de nuestras propias familias. Estamos como el que dice que está buscando trabajo y dice por ahí el dicho, rogándole a Dios no encontrar. ¿Sí? Entonces, no esperemos nuestra propia satisfacción en algo que nosotros creemos que nos va a hacer el bien, en algo que nosotros creemos que nos va a hacer felices. El Señor nuestro Dios nos ha querido dar una reflexión en estos textos, en esta palabra de Dios, del hambre. Pero ¿cuál hambre? ¿El hambre humana, el hambre vana o el hambre espiritual a la que el Señor nos llama a vivir? Él vino para hacerse Eucaristía, Él vino para hacerse para hacer su cuerpo y su sangre el alimento de cada uno de nosotros espiritualmente. Esta es la reflexión que tenemos por compartir con ustedes, pero existe la parte aquella donde el miedo, yo les compartí que hice mi seminario de vida y claro que tenía miedo cuando tuve que confesarme frente al padre, y no se me olvida, el padre Reinaldo fue quien en su momento en 1996, decía yo hace rato, quien me tocó ahí como confesor, y les decía que desde ahí yo procuro, ya es así, prácticamente actualmente ya es así, cara a cara, frente a frente, pero cuando no era así, yo prefería irme a la portería, a las oficinas y buscar un sacerdote para confesarme con él. Y así como le confesé a un sacerdote, que en paz descanse ya, el padre Abel, yo le dije un día, porque cuando eres uno joven confiesa uno lo mismo, y todavía de adulto, no crean que no, ¿eh? Entonces yo le dije al padre Abel un día así, créanmelo, como testimonio y como esperanza de vida para cada uno de nosotros. Y padre, pues aquí ando yo cerca del atrio muy seguido, cuando me vea de lejecitos, pues por lo menos hágame una seña de, ¿qué hubo? ¿Ya dejaste atrás aquello? Y me dijo el padre Abel, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Yo me atreví a decirle así porque pues ellos son representantes de Dios y ellos tienen un sigilo, tienen una caja fuerte, ¿cómo se le puede llamar? Tienen que tener un secreto de confesión. Ellos no crean que uno va a ir a confesarle sus cosas y va a ir uno a decir delante de uno, oye, ya dejaste de robar, ya dejaste de maltratar, ya te portas bien con tus padres. No, ellos, yo se lo pedí nomás y como le dije, de una seña nomás. Ni me diga qué, nomás hágame una seña. Era amigo de la familia, digo era porque acaba de faltar hace aproximadamente unos 2 años el padre Abel. Pero yo les exhorto a eso, a quitar ese miedo. Y ese miedo nos lo va a quitar el Señor Jesús, la Eucaristía. Hay los sacramentos, el sacramento de la confesión es el primer paso que tenemos que dar cada uno de nosotros para podernos acercar una vez más a Jesús. Él está ya ahí con nosotros, porque dice la palabra de Dios, tú no estarás solo, yo estaré contigo. Entonces, ahora nosotros hay que acercarnos a Jesús en espíritu y en verdad. ¿En verdad qué quiere decir? Cumpliendo pues sus preceptos, de alguna manera, siendo símbolo cada uno de nosotros. Tú si eres padre de familia, pues es símbolo para tus hijos, acercándolos al Señor, acercándolos a la Eucaristía, alimentarse del cuerpo y de la sangre de Cristo. Eso es ser símbolo. O invitar a tus vecinos a escuchar la palabra de Dios, a rezar el rosario. En sí, hacer alguna parte que la Iglesia Católica en la que vivimos nos invita a ser partícipes y a ser trabajadores en la viña del Señor. Dice la palabra de Dios, la mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Entonces,
el compromiso también es tuyo y mío como laicos, como hijos de Dios, es de cada uno de nosotros. Y ahora tenemos que empezar por cada uno de nosotros a tener esa verdadera atención hacia el hambre que pueda tener nuestra alma y no seguir ignorándola ni negándola o fingir que no está ahí, pero nunca desaparecerá. Es una invitación de Dios. Él nunca dejará de tratar de acercarte a ti o de acercarte tú hacia Él. Dice al fin, ya para finalizar, dice, el hambre de tu alma es algo bueno, síguela donde te lleve. El hambre de tu alma es algo bueno, síguela donde te lleve. Pero nuestra alma, que es espiritual, pues tenemos que escucharla, tenemos que vivirla, vivir conjuntamente con nuestra alma para donde nos lleve. Claro que lo primero que escuchemos no es que las cosas negativas de lo que estamos hablando, de un hambre del mundo, de un hambre de vanidad, de un hambre de riqueza, de cosas materiales. Pero tenemos que tener algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros, hermanos, amigos. Tenemos que confiar, tenemos que entregarnos, tenemos que creer y tenemos que recibir. Tenemos que confiar ¿en quién? En el mismo Dios, en el mismo Jesús, confiando ¿cómo? En esa fe que el Señor nos ha dejado como un don gratuito. Dice la palabra de Dios, si tuvieras fe como un granito de mostaza, y mismo Dios lo dijo en su palabra, tú harías cosas más grandes que yo. Entonces, nomás de esa dimensión es lo que tú y yo podemos vivir, si lo queremos vivir de alguna manera, de la mano de Jesús, acompañados de Jesús, confiar, tener fe en Él, entregarnos. ¿Qué quiere decir? Pues sí, seguirlos, dejar las cosas atrás, dejar al hombre viejo atrás para seguir un hombre nuevo, un hombre con nuevos deseos de camino, con una vida próspera, acompañado de Jesús. Crean lo que aún así, todo lo que tenemos, lo que podemos ver a nuestro alrededor, el Señor Jesús nos los ha dado. Sí, que le trabajé, que me desvelé, que me trasmañané para levantarme temprano, pero es por la gracia que el Jesús, el Señor nuestro Dios, tiene para con cada uno de nosotros. Y tenemos que creer también en las promesas de Dios. Dice la palabra de Dios, el que tenga sed, que tenga hambre, que venga a mí, dice una parte de la palabra de Dios, pero voy a otra donde habla de los pecados. Vengan a mí, y aunque sus pecados sean rojos como la púrpura, yo los haré blancos como la lana, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que nos invita hoy a reflexionar este texto, este tema, sobre perder el miedo para acercarnos a Jesús. Créanlo. Y hace uno, mete una colación parte del testimonio, porque les he yo dicho 2, 3 veces parte de la manera de quererme confesar yo. Y actualmente, créanlo, cuando lo hago con gusto. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios representado por Jesús. Otra parte importante es recibir. ¿Qué hemos de recibir? Pues lo que el Señor nos haya de dar, nos haya que mandar de acuerdo a lo que le hemos pedido. El Señor no nos va a dar todo lo que le pidamos. Pero si le pedimos las cosas que no nos van a hacer daño, creémoslo, tengamos fe y creámoslo verdaderamente que eso nos será dado a su tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos. Decía un hermano, compañero del grupo, que tenía un hijo enfermo y le decía a Dios, Padre, ¿por qué en lugar de que se enferme él no yo? Padre, ¿por qué en lugar de que se enferme él no yo? Pues el Señor lo enfermó de tanto que le pidió. Y el Señor puede ser así también con cada uno de nosotros. Pero hay que vivir en fe, en armonía, y hay que vivir con la esperanza de pedir al Señor cosas que nos hagan bien a mí, a mi familia, a mi entorno, a mi comunidad, a mi parroquia, a mi sociedad. Porque el mundo está corrompido actualmente en lo personal, en lo social, en lo comunitario, en lo ambiental también, en todos los rangos de nuestra vida. Nuestro mundo está patas para arriba, pero tenemos que confiar en Dios, tenemos que entregarnos, tenemos que creer y tenemos que esperar para recibir. En reflexión, hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo porque sí, el Señor nuestro Dios nos invita, dice la palabra de Dios, cuidar tu salvación con temor y temblor, pero un temor hacia Dios, un temor hacia que Dios no me escuche. Sí nos escucha, pero tenemos que tener ese cierto temor
de no ser escuchados por Dios. El Señor nuestro Dios, téngalo por seguro que nos va a dar todo a su tiempo. ¿Pero qué es todo? Lo que sea bien para mí, lo que sea bien para mi iglesia, para mi comunidad. Como lección, solo Dios puede satisfacer tu anhelo infinito. Deja que Él responda a tus necesidades y te alimente espiritualmente con la Eucaristía. Dejemos que el Señor siga haciendo su obra. Hay que darle esa entrada al Señor nuestro Dios. Hay que dejarlo que Él actúe y que nos ayude a cambiarnos. Pero también tenemos que hacer nuestra parte. También de ese 100% tenemos que poner nuestro 1% para que el Señor con su 99 nos llegue a cambiar. Que nos hemos tratado de escuchar la palabra de Dios y querer vivir la vida de alguna manera como Jesús. Tenemos la vida de Saulo, ahora San Pablo, porque él era un perseguidor de la iglesia y dice la historia que lo tumbó el caballo, pero es una larga historia. Él tuvo una conversión muy radical como lo podemos tener nosotros, pero también hay que poner nuestro 1%. Virtud del día, la valentía. La virtud de la valentía es la fuerza moral ante el peligro de la dificultad, especialmente ante todo lo que se opone a nuestra fe. La valentía nos permite enfrentarnos a nuestros miedos y hacer lo que es bueno, correcto, justo, noble. Todo lo que es importante en la vida requiere de valor. Todo lo que es importante en la vida requiere de valor. Entonces, armémonos de valor para podernos acercar a Jesús una vez más. Ya hemos sido bautizados, ya hemos tenido nuestra primera comunión, nuestra confirmación, pero ahora ya somos adultos. Ahora hay que tomar esa responsabilidad de esa virtud del día. Hay que perder el miedo, hay que invitarnos mutuamente a perder el miedo. Y hay modos o hay medios para quitarnos los miedos. Yo les decía hace rato de los grupos parroquiales que hay para podernos acercar a Dios. Matrimonios, hombres, mujeres, mixtos, de jóvenes, no se diga que actualmente los jóvenes son los que están de alguna manera más lejos de la mano de Dios, pero porque ellos o porque nosotros como adultos se los hemos permitido. Yo les invito a que conjuntamente, ya para finalizar, hagamos y repitan conmigo, ahorita en este momento, cuando puedan ver este video, de una comunión espiritual. Jesús, creo que tú estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Cada día anhelo más de ti, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente en este momento, te invito a que vengas y habites en mi corazón. Que esta comunión espiritual aumente mi deseo de la Eucaristía, que tú seas y sigas siendo el sanador de mi alma. Quita la ceguedad de mis ojos, la sordera de mis oídos, la oscuridad de mi mente y la dureza de mi corazón. Lléname de gracia, lléname de sabiduría, lléname de valor para hacer siempre y sencillamente tu voluntad en todas las cosas, Señor mío. Y Dios mío, acércate a mí más que nunca. Amén.